En este vídeo vamos a ver cómo mejorar el sonido de un televisor con una barra de sonido de las mejores en relación calidad-precio, y es que por unos 70 euros nos ofrece conectividad por Bluetooth, conexión por fibra óptica, soporta conexión HDMI ARC, que luego explicaré qué es eso de ARC. También tiene entrada de sonido por clavija mini jack, admite memorias USB para reproducir música y justo al lado tiene los botones para el funcionamiento básico. Es de la marca Blitzwolf, el modelo es el SDB1 Pro. Este es el primer dispositivo Blitzwolf que tengo y llevo una semana probando esta barra de sonido y voy a contar qué tal me ha funcionado. Este es el alimentador que proporciona 24 voltios en corriente continua, viene con la base para sujetarla a la pared y dentro trae el cable mini jack. El resto de cables, HDMI o fibra óptica, lo tienes que comprar aparte. Tiene algo que es muy importante para este tipo de dispositivos y es un mando de control remoto que sirve, además de lo típico de subir y bajar el volumen, también tiene para aumentar o disminuir agudos y graves. Y también tiene 3 preajustes de ecualización con un modo de sonido 3D. Pesa 2 kilos 100 gramos y mide de largo 90 centímetros. De ancho 85 milímetros y la altura es de 8 centímetros incluyendo las patas de goma que lleva abajo. Esta altura hace que tape por 2 centímetros el sensor de infrarrojos de mi televisión, por lo que daba fallos el control remoto. Pero esto tiene una solución bastante sencilla y simplemente tenemos que separarlo unos 10 centímetros de la televisión y, como podréis ver, se maneja perfectamente sin tener que apuntar el mando a la televisión. Al tener entrada Bluetooth y esta televisión LG tiene salida de audio por Bluetooth, permite no solo enviar el audio, sino controlar con el mando de la televisión el volumen de la barra de sonido. Por lo que el único cable que vas a tener estorbando es el cable de alimentación. Este control del volumen también lo puedes tener si lo conectas por HDMI ARC, que nos permite, pues eso, controlar el volumen con el mando de la televisión, conectando un cable HDMI a la salida HDMI ARC de la televisión. No vale cualquier salida HDMI, tiene que ser una salida ARC. Hay un fallo de diseño y es que si lo vas a poner en la pared, los cables deben tener conectores acodados. El cable mini jack que viene en la caja es acodado, pero el de alimentación no lo es. Y si lo vas a poner en la pared, tendrás que sacar un poco hacia afuera la barra de sonido. Tiene 2 canales de audio, es decir, que funciona en estéreo, y tiene 4 altavoces que dan una potencia total de 60 vatios. Mostrar en un vídeo la calidad del audio es complicado porque con un micrófono no se aprecia bien. En el tiempo que he estado usando esta barra, los matices que suelen pasar desapercibidos con los altavoces originales de la televisión, vamos a apreciarlos muchísimo mejor con la barra de sonido. Y es que la utilidad de estos dispositivos es sobre todo la de matizar y amplificar sonidos medios. Si queremos graves muy potentes tendríamos que poner un subwoofer. El volumen máximo está en el número 35 y el sonido es lo suficientemente fuerte como para que cualquier vecino pegue a tu puerta. Con la ecualización de la televisión ni poniéndolo a tope de volumen llega a distorsionar el audio, pero si envío el sonido desde el teléfono y pongo al máximo la barra de baja frecuencia en el ecualizador del teléfono, a partir del nivel 30 distorsiona muchísimo. Al poner el audio por HDMI o por Bluetooth, eliminamos el audio de los altavoces del televisor, por lo que perdemos los agudos que en las televisiones planas actuales suelen ser bastante buenos. Y es que, aun poniendo los agudos de la barra de sonido al máximo, se echan en falta más agudos. Si quieres una buena experiencia de audio con buenos medios y buenos agudos, yo recomiendo, si tu televisión te lo permite, activar la salida de audio por los altavoces originales y por la barra de sonido a la vez. Y para que no se escuche con eco, con retardo entre uno y otro altavoz, marcamos la opción Bypass, que es como se llama en los televisores LG. En mi televisión, al conectarlo así, tenía que ser a través de fibra óptica, por lo que se pierde el control del audio de la barra de sonido a través del mando original de la televisión. Pero creo que merece la pena porque se escucha muchísimo mejor al combinar los agudos de la televisión y los medios de esta barra de sonido. Bueno, la verdad que para el precio que tiene está muy bien, tiene potencia más que de sobra para un uso normal de ver películas. Y bueno, hasta aquí el vídeo, nos vemos en el próximo vídeo.